La hoja de cálculo se difuminó ante mis ojos mientras parpadeaba con fuerza, tratando de alejar el cansancio que se había convertido en mi compañero constante. 23 meses y 14 días. Ese era el tiempo que llevaba siendo la asistente ejecutiva de Rob en Cavalcante, llevando un registro de sus reuniones, gestionando su agenda y fingiendo no darme cuenta de que todas las demás personas de este edificio andaban con pies de plomo a su alrededor. Yo no podía permitirme ese lujo. Alguien tenía que decirle que su cita de las 3 p.m. coincidía con otra de las 3 p.m. y, al parecer, yo era la única dispuesta a arriesgarme al silencio glacial que seguiría. Mis dedos volaban sobre el teclado conciliando la agenda del día siguiente. La gala benéfica anual de Cavalcante Holdings se cernía como una elegante guillotina. 300 de las personas más poderosas de la ciudad se reunían en el salón de baile del Grand Meridian para firmar cheques y fingir que no les aterrorizaba el hombre que la organizaba. Ya había confirmado 2 veces el catering, revisado 3 veces la lista de invitados e inspeccionado personalmente todos los protocolos de seguridad. Porque Raven no aceptaba nada que no fuera precisión absoluta. El intercomunicador de mi escritorio cobró vida con un crujido. Señorita Ashford. Su voz tenía ese tono particular. Eso significaba que había encontrado un error en algún lugar del universo y esperaba que yo lo solucionara. Sí, señor Cavalcante. Mantuve un tono profesionalmente neutro, el mismo que había utilizado para confirmar una cita con el dentista. Cláusula 7 del contrato de Meridian. ¿Por qué se especifica chocolate belga cuando yo pedí explícitamente suizo? Abrí el documento correspondiente y lo hojeé rápidamente. Porque los proveedores belgas que usted prefiere son exclusivos de la lista de proveedores preferidos de Meridian. El suizo requeriría importarlo a través de un tercero, lo que viola la póliza de seguro del lugar. Adjunté un memorándum explicando esto hace 3 semanas. Pestaña 2, resaltada en amarillo. Silencio. El tipo de silencio que hace sudar a los ejecutivos junior. Había aprendido a encontrarlo casi meditativo. Bien. La única palabra transmitía una aprobación a regañadientes. Los informes trimestrales están listos para su revisión. En su escritorio desde las 7 de la mañana, codificados por colores según la división, con mi análisis de las discrepancias en la filial de transporte. Otra pausa. Usted notó las discrepancias. Yo noto todo, señor Cavalcante. Para eso me paga. Me permití una pequeña sonrisa que él no pudo ver. ¿Debo programar una reunión con el departamento de envíos para abordar el tema? Ya lo hice. Estarán aquí en 20 minutos. Una pausa. ¿Cómo anticipé su solicitud cuando detecté el problema ayer por la noche? Eché un vistazo al reloj. Eran las 2:47 p.m. Deberían estar llegando al vestíbulo en ese momento. El intercomunicador se quedó en silencio, pero capté un sonido muy débil que podría haber sido una risita o una indigestión. Con Raven era imposible saberlo. Mi teléfono de escritorio sonó en la línea externa. Respondí con falta de práctica. Oficina de Raven Cavalcante. Sarafina Ashford al habla. Sara, gracias a Dios. La voz de Cillian resonó al otro lado de la línea, cálida y ligeramente aterrada. Sé que esto es una locura, pero estoy desesperado. Me recosté en mi silla ergonómica, reconociendo el tono. Silly era el dueño de la tienda de antigüedades a 2 cuadras de mi apartamento. Nos habíamos hecho amigos gracias a mi costumbre de hojear su colección de primeras ediciones vintage todos los sábados por la mañana. ¿Qué has hecho? Nada. Bueno, algo. Mi familia viene a la ciudad para el 85 cumpleaños de mi abuela y llevan 6 meses acosándome para que sentara cabeza. Exhaló dramáticamente. Creen que estoy solo porque no me he casado a los 32 años. Necesito una novia. Para eso están las aplicaciones de citas, Cillian. No, necesito una novia falsa solo para el fin de semana. Alguien que pueda sonreír durante cenas incómodas y desviar preguntas invasivas sobre nietos. Alguien brillante y lo suficientemente sarcástico como para callar los interrogatorios de mi tía. Su voz se volvió suplicante. Por favor, dime que estás libre este sábado. Debería haber dicho que no. Mi sábado era sagrado.
Mercado de agricultores por la mañana, visita a la librería por la tarde, preparación de comidas para la semana por la noche. La rutina me mantenía cuerdo en un trabajo que exigía flexibilidad constante. Pero Cillian me había salvado de una situación de pesadilla con mi inquilino el año pasado, prestándome su habitación de invitados durante 3 semanas cuando mi anterior casero intentó desalojarme ilegalmente. Y nunca mencionó el alquiler que no podía devolver. Solo donó discretamente el equivalente a la organización benéfica de alfabetización en la que yo era voluntaria. ¿A qué hora?, me oí preguntar. ¿En serio, Sara? Eres una santa. La gala es el sábado por la noche. Una elegante gala benéfica para la que mi abuela compró entradas hace 2 meses. Espera que lleve a alguien. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué gala? La de Cavalcante Holdings en el Grand Meridian. Lo sé, es ridículo, ¿verdad? Pero mi abuela insiste en que es el evento social de la temporada. Por supuesto que lo era. Por supuesto que tendría entradas para la gala benéfica anual de mi jefe. El universo tenía un sentido del humor enfermizo. De todos modos, iré, dije lentamente. Estoy coordinando el evento. Mejor aún, ya conoces la distribución, así que eso es un sí. Pensé en la expresión de Raven cuando despidió al último asistente que llevó a una cita a un evento de la empresa sin consultarlo primero. Pero técnicamente, yo no iba a llevar a una cita. Iba a asistir como invitada con otra persona completamente diferente. Dos capacidades distintas. Perfectamente defendible. De acuerdo, pero me debes una estantería entera de tu colección de ficción rara. Hecho. Eres la mejor, Sarah. Te recogeré a las 7. Después de colgar, me quedé mirando la hoja de cálculo en mi pantalla sin verla. Estaba bien. Raven apenas se fijaba en mí más allá de mi función como su sistema organizativo. Me pondría junto a Cillian, sonreiría adecuadamente a su abuela y supervisaría la logística de Gaia al mismo tiempo. Multitarea en su máxima expresión. El intercomunicador volvió a crepitar. Señorita Ashford, los ejecutivos de transporte han llegado antes de lo previsto. Les haré pasar. Pulsé el botón para desbloquear las puertas de la sala de conferencias y me levanté para saludar al trío de hombres nerviosos que se cernían cerca de mi escritorio. Se sobresaltaron cuando me acerqué, como si la proximidad a la asistente de Raven pudiera contagiarles de alguna manera su descontento. Les ofrecí mi sonrisa más cálida, la que había difuminado más crisis ejecutivas de las que podía contar. Caballeros, el señor Cavalcante está listo para recibirlos. Por favor, síganme. Mientras los conducía a través de las puertas dobles hacia la oficina de Raven, lo vi de refilón detrás de su enorme escritorio. Tenía 34 años, vestía un traje gris oscuro, tan bien entallado que parecía pintado, y llevaba el pelo oscuro peinado con precisión militar. Sus ojos, grises como las nubes de una tormenta invernal, se alzaron para evaluar a los recién llegados con el tipo de atención que la mayoría de la gente reserva para la desactivación de bombas. Señor Cavalcante, los ejecutivos de transporte de la revisión trimestral. Les indiqué a los hombres que se sentaran en las sillas frente a su escritorio. ¿Les traigo algo? ¿Café? ¿Agua? Cierre la puerta al salir, señorita Ashford. Su voz tenía ese tono monótono que significaba que alguien estaba a punto de pasar una tarde muy mala. Obedecí y volví a mi escritorio y a las 17 tareas que se habían acumulado en los últimos 30 minutos. A través de las gruesas paredes, no podía oír los detalles de la conversación, pero el volumen, que iba aumentando gradualmente, sugería que las cosas iban exactamente como Raven había previsto. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi compañera de piso. ¿Vino esta noche? Parece que necesitas vino. Lo necesitaba. Pero primero tenía que sobrevivir a las próximas 4 horas, ultimar los detalles logísticos de la gala de mañana y decidir qué demonios me iba a poner para hacer de novia falsa en el evento benéfico de mi jefe. La puerta de la sala de conferencias se abrió. Los 3 ejecutivos salieron en fila, con el rostro pálido. El del medio parecía que iba a vomitar. Les hice un gesto de simpatía con la cabeza mientras huían hacia los ascensores. Raven apareció en la puerta, enderezándose la corbata, que ya estaba perfecta. Su mirada me encontró inmediatamente. El contrato de Martínez.
Necesito que lo revisen antes de que termine el día. Ya está en marcha. Tendré las notas preliminares a las 5 y el análisis completo mañana por la mañana. Algo cambió en su expresión, tan sutil que podría haberlo imaginado. Tú también lo anticipaste. La cuenta de Martina ha sido inestable durante 6 meses. Si las finanzas de la filial de transporte se ven comprometidas, es natural que quieras revisar todos los contratos importantes para ver si hay exposición. Lo miré fijamente a los ojos. Noté patrones. Señor Cavalcante. Durante 3 segundos completos se limitó a mirarme. No a través de mí, ni más allá de mí, sino a mí, como si de repente me hubiera vuelto visible de una manera que antes no lo era. El peso de esa atención hizo que mi pulso se acelerara inesperadamente. Por eso sigues aquí, dijo finalmente, y luego regresó a su oficina y cerró la puerta. Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. 23 meses y 14 días. En todo ese tiempo, Raven nunca me había mirado como algo más que un equipo de oficina particularmente eficiente. El hecho de que hubiera reconocido mi existencia me resultaba extrañamente inquietante. Sacudiéndome ese extraño momento, volví a sumergirme en el contrato de Martínez. A las 4:47 p.m. había identificado 3 posibles problemas de responsabilidad civil y redactado soluciones para cada uno de ellos. A las 5:15 p.m. había compilado el informe preliminar y lo había enviado al correo electrónico seguro de Raven. Mi teléfono de escritorio sonó inmediatamente. La tercera solución explique su razonamiento. Busqué la sección relevante. El accionista mayoritario de Martínez tiene una gran inversión en rutas marítimas internacionales que se superponen con nuestra filial comprometida. Si reestructuramos el calendario de pagos a cuotas trimestrales en lugar de anuales, limitamos la exposición y mantenemos la relación. Ellos obtienen un mejor flujo de caja. Nosotros corremos menos riesgos. Y si incumplen el pago, tenemos una cláusula de salida incorporada después de 4 trimestres, en lugar de estar atados durante 3 años. Además, el proceso de revisión trimestral nos permite detectar los problemas más rápidamente. Silencio, entonces aplíquelo. Redacte la enmienda y programe una llamada con Martínez para la próxima semana. Ya está en su calendario para el martes a las 10:00 p.m. Esta vez, definitivamente escuché la risita. Buenas noches, señorita Ashford. Buenas noches, señor Cavalcante. Recogí mi estación de trabajo, cerré sesión en todos los sistemas seguros y cogí mi abrigo. El trayecto en ascensor desde la planta 43 me pareció más largo de lo habitual, con la mente ya repasando la lista de tareas para la gala del día siguiente. Confirmación del lugar. Hecho. Horario del catering. Hecho. Protocolos de seguridad. Hecho. Fingir que mi novio no sabía que mi jefe probablemente lo mataría con la mirada. Pendiente. Afuera, el aire de octubre me atravesaba la chaqueta mientras caminaba hacia el metro. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido. Señorita Ashford, soy Victoria Cavalcante. Me detuve. La madre de Raven, con la que él no había hablado en 20 años, según los rumores que circulaban en la oficina, que había abandonado a su familia cuando él tenía 14 años y nunca había vuelto a mirar atrás. Sí, señora Cavalcante. Necesito hablar con mi hijo mañana en la gala. Sé que no responderá a mis llamadas, pero no podrá rechazarme en público. Mi mano libre se cerró en un puño. No creo que le esté pidiendo permiso, querida. Se lo estoy informando por cortesía. Mi nombre debería estar en la lista de invitados. Victoria Moretti, mi apellido de soltera. Mesa 17. Asegúrate de que los asientos sean cómodos. La llamada terminó antes de que pudiera responder. Me quedé parada en la acera con el teléfono aún pegado a la oreja, mientras los peatones fluían a mi alrededor como agua alrededor de una piedra. El día siguiente le estaba a punto de volverse infinitamente más complicado. La noche del sábado llegó envuelta en ese frío otoñal que hacía que el interior climatizado del Grand Meridian pareciera un santuario. Había pasado toda la tarde allí, viendo cómo el lugar se transformaba en una elegante perfección. Rosas blancas y velas doradas, una orquesta en directo afinando en un rincón,
fuentes de champán que costaban más que mi sueldo mensual. Ahora estaba en el vestíbulo con un vestido burdeos oscuro que había encontrado en una tienda de segunda mano, lo suficientemente ajustado como para parecer elegante, pero lo suficientemente modesto como para mantener la credibilidad profesional. Llevaba el pelo recogido en un moño bajo, unos sencillos pendientes de oro en las orejas, discreto, invisible, exactamente como me gustaba actuar. Sarah Sellian se materializó entre la multitud, luciendo realmente guapo con su traje azul marino. Estás preciosa, mi abuela estará encantada. Entonces tiene unos estándares bajos para lo que es impresionante. Pero sonreí y acepté el brazo que me ofrecía. Recuerda las reglas. Puedes tocar mi mano, mi brazo, nada más. Llevamos 2 meses saliendo. Nos conocimos cuando me vendiste una primera edición, Austin. Mantén la historia sencilla, entendido. Me apretó la mano nerviosamente. Gracias de nuevo por hacer esto. Sé que es una tontería. Una elegante mujer de unos 80 años se acercó a nosotros, seguida de lo que parecía ser todo un batallón familiar. Por fin, hemos estado esperando. Abuela, esta es Sarafina Ashford. Sara, mi abuela, Elena Moretti, y los nombres se difuminaron cuando me presentaron a lo que parecían ser 40 parientes a la vez. Sonreí, estreché manos y respondí a preguntas sobre mi trabajo con precisión diplomática. Sí, me gustaban las antigüedades. Sí, Cillian era muy atento. No, aún no habíamos hablado de matrimonio. Gracias por preguntar. Durante todo ese tiempo, no perdí de vista la logística del salón de baile. El equipo de catering llevaba 3 minutos de retraso. La orquesta estaba ligeramente desfasada. El técnico de iluminación se había olvidado de atenuar las lámparas del este para ajustarlas a mis especificaciones. Discúlpame un momento, le susurré a Cillian mientras me dirigía hacia el coordinador del evento. 5 minutos más tarde, había corregido 3 pequeños desastres y regresé para encontrar a Silly inmerso en una conversación con una tía sobre música clásica. Su mano volvió a encontrar la mía cuando me reuní con el grupo y dejé que me la tomara, desempeñando mi papel. Las puertas del salón de baile se abrieron. Los invitados comenzaron a dirigirse a sus mesas asignadas. Guié a la familia de Cillian hacia la 17, sin dejar de buscar problemas, y fue entonces cuando la vi. Victoria Moretti estaba sentada en la mesa 17 con un vestido plateado que probablemente costaba más que mi coche, si tuviera uno. Su cabello oscuro estaba peinado con elegantes ondas, llevaba diamantes en el cuello y su expresión era serena mientras observaba a la multitud como una reina que examina a sus súbditos. Mi estómago asintió. Había pasado las últimas 18 horas tratando de averiguar cómo advertir a Raven sobre la presencia de su madre sin sobrepasar los límites. Había ensayado 3 enfoques diferentes. Había redactado y borrado 4 correos electrónicos. Pero nunca había encontrado el momento adecuado, las palabras adecuadas. Y ahora era demasiado tarde. Abuela, el rostro de Cillian se iluminó por completo. No me dijiste que conocías a Victoria. Elena Moretti y Victoria se abrazaron como viejas amigas, que aparentemente lo eran. Por supuesto, porque el universo estaba decidido a hacer que esta noche fuera lo más complicada posible. Elena, querida. La voz de Victoria era cálida, melosa. Y esta debe de ser la joven de Cillian. ¡Qué encantadora! Me tendió la mano. Se la estreché, sintiendo como si acabara de tocar algo venenoso. Sarafina Ashford, dije con cautela. Encantada de conocerla. El placer es mío. Su sonrisa nunca vaciló, pero sus ojos eran calculadores. Ashford, ese nombre me suena. Trabajo en el distrito financiero. Ah, la comprensión se reflejó en su rostro. Qué interesante. La orquesta comenzó a tocar la melodía de apertura. Los invitados se acomodaron en sus asientos. Yo permanecí de pie, escudriñando la sala en busca de la inevitable entrada de Raven. Siempre llegaba exactamente 12 minutos después de que se abrieran las puertas, lo suficientemente tarde como para evitar las charlas triviales, lo suficientemente temprano como para no ofender a nadie. Lo había cronometrado durante 3 años de eventos de la empresa.
11 minutos y 43 segundos. Silly me tiró suavemente de la mano. Sarah, ¿estás bien? Bien. Me senté en la silla junto a él, muy consciente de que Victoria me observaba desde el otro lado de la mesa, simplemente supervisando el programa. No puedes evitarlo, ¿verdad? Su sonrisa era afectuosa. Lo de coordinadora de eventos. Alguien tiene que asegurarse de que las fuentes de champán no se secuen. ¿Eso es lo que haces? ¿Coordinación de eventos? Victoria se inclinó hacia adelante. Todo interés cortés. Asistente ejecutiva. En realidad, sostuve su mirada con firmeza. Trabajo para Cavalcante Holdings. Algo brillante destelló en sus ojos. ¡Qué fascinante! Debes conocer a mi hijo. Entonces, la orquesta comenzó a tocar. Las puertas del salón de baile se abrieron por última vez. Raven Cavalcante entró como si el invierno mismo hubiera tomado forma humana. Llevaba un esmoquín negro confeccionado con la precisión de instrumentos quirúrgicos. Su cabello oscuro impecable, su expresión tallada en granito. Detrás de él venía Marcus, su jefe de seguridad, un hombre enorme que había sido miembro de las fuerzas especiales y que ahora se aseguraba de que el mundo de Raven permaneciera exactamente tan ordenado como él exigía. Todas las conversaciones en el salón de baile se atenuaron ligeramente cuando Raven se abrió paso entre la multitud. No porque la gente lo mirara fijamente. Nadie se atrevía a mirar directamente a Raven Cavalcante, sino porque su presencia alteraba la presión atmosférica de cualquier habitación en la que se encontrara. Lo observé dirigirse hacia la mesa del anfitrión en la parte delantera, estrechando la mano de los principales donantes, con movimientos económicos y deliberados. Hablaba con las personas adecuadas durante el tiempo justo. Luego pronunciaba su breve discurso de bienvenida y su mirada recorría la sala en lo que parecía ser una evaluación casual. Se detuvo en mí, con la mano aún apoyada sobre la mesa, durante 3 segundos completos. Raven Cavalcante, el hombre cuyo rango emocional solía variar entre la frialdad profesional y la furia ártica, simplemente se quedó mirando. Su expresión no cambió. Su postura no se alteró, pero algo en el aire mismo pareció cristalizarse. Entonces se movió. No hacia la mesa de los anfitriones, no hacia los principales donantes que ya habían comenzado a gravitar en su dirección, con la esperanza de monopolizar su atención, hacia nosotros. 5 largos pasos a través del salón de baile, cada uno medido y preciso. Las conversaciones en las mesas cercanas se interrumpieron cuando la gente se percató de su trayectoria. Incluso la orquesta pareció vacilar ligeramente, y los violines se desafinaron momentáneamente. Se detuvo en nuestra mesa. Sus ojos grises, que siempre había considerado fríos, ahora eran absolutamente glaciales mientras se fijaban en mí con una intensidad que me oprimía el pecho. Señorita Ashford. Su voz tenía ese tono peligroso que hacía que los ejecutivos confesaran sus malversaciones. ¿Podemos hablar? No era una petición. Salian me apretó la mano con fuerza. Protector es todo. No pasa nada. Saqué mi mano de la suya y me puse de pie con las piernas temblorosas. Señor Cavalcante, ¿hay algún problema con la coordinación del evento? Entonces se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida que conducía al balcón privado. Lo seguí, sintiendo la mirada calculadora de Victoria clavándose en mi espalda. Detrás de mí, podía oír a la abuela de Cillian susurrando a Elena en un italiano rápido. El balcón estaba afortunadamente vacío, con vistas al horizonte de la ciudad. El viento de octubre atravesó mi vestido, provocándome inmediatamente la piel de gallina en los brazos. Raven estaba de pie junto a la barandilla, de espaldas a mí, con las manos apoyadas en la piedra, como si se estuviera conteniendo físicamente de algo. Señor Cavalcante, si se trata del chocolate, ¿desde cuándo sale con alguien? Cada palabra estaba pronunciada con precisión, como si estuviera comprobando si tenían algún significado oculto. Parpadeé. Lo siento. Se volvió hacia mí y la expresión de su rostro era algo que nunca había visto antes. No era exactamente ira, sino algo más crudo, más peligroso. Ya me ha oído. ¿Desde cuándo sale con alguien? De todas las conversaciones que podríamos estar teniendo ahora mismo sobre la presencia de su madre,
sobre la distribución de los asientos, sobre las docenas de detalles logísticos que había gestionado para este evento. Él quería hablar de mi vida personal. Desde que los hombres empezaron a pedirme salir, señor Cavalcante, crucé los brazos para protegerme del frío y dejé que mi sarcasmo más devastador saliera a la superficie. Le pasa a la gente con habilidades sociales. Debería investigar el concepto. Apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. ¿Quién es? Eso no es asunto suyo, ¿verdad? Mantuve la voz tranquila a pesar de lo surrealista de toda esta conversación. A menos que mi vida sentimental afecte de alguna manera a mi rendimiento en el trabajo, cosa que no es así. Lo ha traído a un evento de la empresa. He traído a un invitado a una gala benéfica pública a la que asisto a título personal. Arqué una ceja. No hay ninguna política que lo prohíba. Lo he comprobado. Por supuesto que lo has hecho. Algo que podría haber sido una oscura diversión se reflejó en su rostro. Lo compruebas todo. Mi trabajo es comprobarlo todo. El frío empezaba a hacerme castañear los dientes, pero me negué a mostrar debilidad. ¿Necesitas algo en concreto o puedo volver con mi cita? La palabra cita pareció afectarle físicamente, apretó los puños a los lados y luego los relajó deliberadamente. ¿Cuánto tiempo? Preguntó, bajando aún más la voz. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas saliendo con él? Era absurdo. Estábamos en un balcón helado. La gala benéfica que había tardado 6 semanas en organizar se estaba celebrando sin mi supervisión, porque mi jefe me estaba interrogando sobre mi situación sentimental con una intensidad que normalmente se reserva para las adquisiciones hostiles de empresas. 2 meses, me oí decir. La mentira me resultaba extraña, pero no podía explicarle exactamente el falso acuerdo de noviazgo al hombre que en ese momento parecía dispuesto a comprar toda la tienda de antigüedades de Zion solo para cerrarla. No es que sean 2 meses, lo repitió como si lo estuviera memorizando y tú no se te ocurriera mencionarlo. ¿Por qué iba a mencionarlo? La confusión genuina empezaba a superar mi irritación. ¿Me cuentas cosas sobre tu vida sentimental? Su risa fue aguda y sin humor. No tengo vida sentimental. Claro, tienes mujeres que se sientan en la mesa 17 con tu madre. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Por fin, su expresión se resquebrajó. ¿Qué? Oh, oh no, la mesa 17, dije con cuidado, tu madre está aquí. Me llamó ayer. Usó su apellido de soltera para entrar en la lista de invitados. Está sentada con la abuela de Cillian. Al parecer, son viejas amigas. Raven se quedó completamente inmóvil, sin tensión, sin enfado. Inmóvil, como un depredador que decide si atacar o retirarse. Lo sabías, dijo en voz baja. Lo sabías y no me lo dijiste. Intenté encontrar el momento adecuado. Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. No sabía cómo hacerlo. No había una buena manera de volver a entrar, señorita Ashford. Su voz se había vuelto fría y monótona. Asegúrate de que el evento transcurra sin problemas y mantén a tu cita lejos de la mesa 17. Pasó a mi lado y regresó al salón de baile. Me quedé sola en el balcón durante un largo rato, tratando de comprender lo que acababa de pasar. Mi jefe, mi famoso jefe controlado y emocionalmente distante, acababa de interrogarme sobre mi vida sentimental con una intensidad que sugería, ¿qué? ¿Celos? No, imposible. Raven Cavalcante no sentía celos, apenas sentía emociones. Pero cuando volví al salón de baile y encontré a Cilly esperando ansiosamente junto a nuestra mesa, no pude quitarme de la cabeza la expresión de Raven cuando nos vio cogidos de la mano. La forma en que su expresión se había desmoronado por un momento, revelando algo crudo y furioso en su interior. ¿Va todo bien?, susurró Cilly cuando me reuní con él. Tu jefe te ha mirado. No pasa nada. Esbocé una sonrisa y me senté en mi silla. Al otro lado de la mesa, Victoria me observaba con interés depredador. Todo está bajo control. La mentira me supo amarga porque ya nada estaba bajo control y no tenía ni idea de cómo solucionarlo. Durante las semanas siguientes, mi mundo cuidadosamente ordenado comenzó a fracturarse de formas que no podía explicar y que no sabía cómo detener.
Empezó con pequeñas cosas. El lunes por la mañana después de la gala, llegué a las 6:45 y encontré a Raven ya en su escritorio. Algo inusual para un hombre cuyo horario conocía al minuto. Apenas me saludó con un breve gesto con la cabeza, pero su mirada me siguió mientras realizaba mi rutina matutina, catalogando su día, clasificando las comunicaciones prioritarias y preparando el informe de su primera reunión. El martes, de alguna manera descubrió que Cian y yo habíamos quedado para cenar en Morelos, el restaurante italiano a 3 manzanas de mi apartamento. Solo lo supe porque cuando llegué con Cillian a las 7, Raven estaba allí, en una mesa del fondo, solo, con un plato de pasta sin tocar y un informe financiero extendido sobre la mesa. ¿No es ese tu jefe?, susurró Cilly, siguiendo mi mirada atónita. Sí, logré decir. Qué coincidencia. Pero no fue una coincidencia. Morelos no estaba en el barrio de Raven. No estaba cerca de su oficina, ni de su ático, ni de ninguna de sus empresas. La única razón lógica para que estuviera allí era yo. No se acercó a nuestra mesa. No reconoció mi presencia más allá de una sola mirada penetrante cuando entramos. Pero sentí su atención sobre mí durante toda la comida como un peso físico, haciendo que cada risa con Cilly pareciera fingida. Cada roce de manos sobre la mesa parecía magnificarse. El miércoles recibí un correo electrónico urgente a las 8:08 p.m. Necesito que revises el análisis de Martínez. Estoy en la oficina, requiero tu presencia inmediata. Estaba en casa, vestida con ropa cómoda, a mitad de preparar la comida para la semana. Me volví a poner la ropa de trabajo, tomé el metro hasta la oficina y llegué a las 9:17 p.m. para encontrar a Raven detrás de su escritorio, con el expediente de Martínez abierto ante él. Las previsiones para el tercer trimestre, dijo sin preámbulos. Explíqueme su razonamiento sobre la expansión en Asia-Pacífico. Lo hice durante 2 horas, de pie junto a su escritorio mientras él cuestionaba cada suposición, desafiaba cada previsión y me empujaba a defender las conclusiones que había tardado semanas en desarrollar. A las 11:30 p.m. me dolían los pies por llevar tacones y empecé a preguntarme si se trataba de un castigo por algo que no entendía. Eso es todo, dijo finalmente, cerrando el expediente. Buen trabajo, señorita Ashford. Son las 11:30 de la noche, señor Cavalcante. Mantuve mi voz cuidadosamente neutra. ¿Era este análisis tan urgente que no podía esperar hasta la mañana siguiente? Sus ojos grises se encontraron con los míos, indescifrables. Necesitaba estar seguro de las previsiones, de su razonamiento. Se recostó en su silla. Usted es la única persona en esta empresa en cuyo análisis confío sin necesidad de verificarlo. Necesitaba entender por qué. La confesión quedó suspendida entre nosotros, extraña y cargada de significado. Llevaba casi 2 años trabajando para este hombre, había demostrado mi fiabilidad 1000 veces y de repente, él necesitaba entender por qué confiaba en mí. Buenas noches, señor Cavalcante. Me di la vuelta para marcharme antes de decir algo de lo que me arrepintiera. ¿Qué tal la cena? Su voz me detuvo en la puerta. Me volví. Estaba mirando el expediente cerrado, no a mí, en Marchelos. ¿Qué tal la cena? Mi pulso se aceleró. Estuviste allí más de 1 hora. Seguro que te diste cuenta de que estaba bien. Me di cuenta de que se rió. Sus dedos golpearon una vez sobre el escritorio. La única señal de agitación. 16 veces. No se ríe en el trabajo. Porque las hojas de cálculo no son divertidas, señor Cavalcante. Intenté que mi voz no sonara agresiva. ¿Hay algún problema en que sea feliz en mi vida personal? No. Pero la palabra salió demasiado brusca para ser sincera. No hay problema. Me fui antes de que la conversación se adentrara en un terreno más extraño. Pero mientras el ascensor bajaba, no podía quitarme de la cabeza la imagen de él sentado solo en esa mesa del fondo de Morelos, mirándome con una intensidad que me hacía sentir incómoda. El jueves apareció en la cafetería donde tomaba mi café con leche por la mañana. El viernes, de alguna manera programó una reunión con un cliente en el restaurante donde Cillian había hecho una reserva para nuestra cena de aniversario de 3 meses, un detalle que no había compartido con nadie en el trabajo. El sábado, cuando abrí mi correo electrónico y encontré un contrato no urgente
que requería mi revisión inmediata y mi presencia en la oficina durante el fin de semana, por primera vez en 23 meses, dije basta. Irrumpí en su oficina a las 2 de la tarde, con el contrato en la mano y mi compostura profesional resquebrajándose. Señor Cavalcante, con todo respeto, ¿qué diablos está pasando? Levantó la vista de su escritorio con una expresión cuidadosamente inexpresiva. El contrato de Peterson requiere... El contrato de Peterson no es urgente. Lo marqué para revisarlo el lunes. Crucé los brazos. Ha estado en todos los restaurantes en los que tenía planes durante las últimas 2 semanas. Me ha enviado solicitudes de trabajo urgentes a horas cada vez más absurdas. De alguna manera, conoce mi agenda a pesar de que no se la he dicho. Soy el dueño de este edificio. Su voz era peligrosamente suave. Sé todo lo que ocurre en él. No vivo en este edificio, señor Cavalcante. Vivo en un apartamento de alquiler controlado en Queens, con un compañero de piso y una calefacción cuestionable. Así que, a menos que haya estado rastreando mi teléfono, la forma en que apretó la mandíbula me lo dijo todo. Dios mío. Lo miré fijamente. Ha estado rastreando mi teléfono. El teléfono de la empresa que me ha proporcionado tiene un software de rastreo por motivos de seguridad, pero él no lo negó. Tu puesto requiere acceso a información confidencial. Es el protocolo estándar. El protocolo estándar es informar a los empleados sobre la vigilancia. Ahora me temblaban las manos, no por miedo, sino por furia. Me has estado siguiendo, vigilándome, apareciendo en todos los sitios a los que voy con ese idiota. No, esa sola palabra sonó como un latigazo. No digas su nombre. La emoción cruda en su voz detuvo mi diatriba en seco. Raven Cavalcante no mostraba emociones crudas. Hacía cálculos fríos y controlaba su furia y, ocasionalmente, muy ocasionalmente, mostraba un entretenimiento seco, pero nunca esto. Esto apenas contenía algo que hacía que el aire entre nosotros se sintiera electrificado. ¿Por qué?, pregunté, bajando la voz para igualar la suya. ¿Por qué importa a dónde voy o con quién estoy? Hago mi trabajo, lo hago bien. Mi vida personal, tu vida personal apareció de la nada. Rodeó el escritorio con esa elegancia depredadora que siempre recordaba a la gente que no había ganado su poder a través de la amabilidad. 2 años, señorita Ashford. 2 años en los que llegabas temprano. Te quedabas hasta tarde. Nunca mencionaste novios, citas o cualquier vida más allá de esta oficina. Y de repente hay alguien que te hace reír 16 veces mientras comes pasta. Se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver cómo se le tensaba el músculo de la mandíbula. Así que perdóneme por sentir curiosidad por el hombre que logró interesarle cuando... Se interrumpió bruscamente. ¿Cuándo qué? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, sin pronunciarse. Sus ojos escrutaron mi rostro con una intensidad que me dejó sin aliento. Por primera vez desde que empecé a trabajar para él, me fijé en detalles más allá de lo profesional. El gris exacto de sus ojos, como nubes de tormenta rompiéndose. La línea marcada de su mandíbula. La forma en que su cabello perfectamente peinado tenía un mechón rebelde que caía ligeramente hacia adelante. Probablemente por haberse pasado las manos por él. Un signo de estrés que nunca había notado antes porque nunca había estado mirando. ¿Cuándo había empezado a mirar, señor Cavalcante? Forcé mi voz para que sonara firme. Sea lo que sea esto, tiene que parar. Tengo novio. ¿Lo tienes? Hice un gesto vago. Sea lo que tengas, esto es inapropiado. Inapropiado. Repitió la palabra como si fuera extranjera. ¿Crees que no lo sé? Entonces para. Lo he intentado. La confesión pareció costarle. Durante 2 semanas lo he intentado. Pero cada vez que te veo con él, cada vez que le sonríes como nunca me sonríes a mí, yo trabajo para ti. El recordatorio me pareció necesario, como echar agua fría sobre algo que había empezado a arder demasiado. Eres mi jefe. Eso es todo lo que somos, todo lo que hemos sido. Algo en su expresión se estremeció. La emoción cruda desapareció, sustituida por el hielo familiar. Tienes razón, por supuesto. Su voz se volvió monótona. Esta conversación ha sido poco profesional. No volverá a ocurrir.
Regresó a su escritorio, despidiéndome tan eficazmente como si lo hubiera dicho en voz alta. Me quedé allí de pie durante 5 segundos más, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas por razones que me negaba a examinar. Luego me fui, regresando a mi apartamento estudio, donde mi compañera de piso me echó un vistazo a la cara y enseguida me sirvió vino. ¿Qué ha pasado? Creo que mi jefe le está celoso. Me oí decir sobre mi novio falso. Mi compañera de piso abrió mucho los ojos. ¿Cuál? Sí, ese. Me bebí la mitad de la copa de un trago, excepto que no es real, y Raven no lo sabe. Y ahora está rastreando mi teléfono y apareciendo por todas partes. Y no sé qué hacer, quizás decirle la verdad. Pensé en la cara de Raven cuando dijo el nombre de Silly, la forma en que me miró, como si hubiera traicionado algo fundamental, a pesar de que nunca habíamos tenido más que una relación profesional. No puedo. La verdad se me quedó clavada en el estómago. Porque si le digo que es falso, tendré que explicarle por qué le he estado mintiendo. Y ya ni siquiera lo sé. Durante las 3 semanas siguientes, la situación se volvió más extraña y compleja. Raven dejó de rastrear mi teléfono, o al menos dejó de hacerlo de forma evidente, pero encontró otras formas de demostrar su presencia. El edificio que albergaba la tienda de antigüedades de Silly de repente tenía un nuevo propietario. El aviso daba un plazo de 30 días para desalojar o negociar un nuevo contrato de alquiler al triple de la tarifa actual. Cuando le pregunté a Cillian quién había comprado la propiedad, me mostró los documentos, una filial de Cavalcante Holdings de la que nunca había oído hablar. A la mañana siguiente me enfrenté a Raven. La adquisición de la propiedad Westbrook fuiste tú. No levantó la vista de su ordenador. Cavalcante Holdings adquiere propiedades con frecuencia. Eso es lo que hacemos. Ese edificio en concreto alberga, lo sé, sin mirarme todavía. Debería negociar. Las nuevas condiciones son más que justas, dada la revalorización del barrio. No puede permitirse triplicar el alquiler. Por fin, la mirada de Raven se cruzó con la mía. Entonces quizá debería haberlo tenido en cuenta antes. Se detuvo. La decisión está tomada, señorita Ashford. Si desea hablar de adquisiciones empresariales, estaré encantado de revisar los motivos. De lo contrario, tenemos trabajo que hacer. Quería gritar, quería sacudirlo, quería exigirle que me explicara qué demonios creía que estaba haciendo, utilizando su imperio como arma contra el propietario de una pequeña empresa, cuyo único delito era haber aceptado ser mi cita falsa. En lugar de eso, di media vuelta y pasé los 2 días siguientes ayudando discretamente a Silly a encontrar un nuevo local con un alquiler que pudiera permitirse. Raven no dijo nada, pero me di cuenta de que me observaba con una expresión que no pude descifrar. La semana siguiente trajo una nueva complicación. Victoria apareció en la oficina sin avisar, pasando por delante de los guardias de seguridad como si fuera la dueña del lugar. Levanté la vista de mi escritorio y la vi de pie ante mí, con un traje color crema de Chanel, diamantes en el cuello y una sonrisa afilada como el cristal roto. Señorita Ashford, qué alegría volver a verla. Señora Moretti, mantuve mi voz profesionalmente neutra. ¿Tiene cita con el señor Cavalcante? Soy su madre, querida. No necesito cita. El intercomunicador crepitó. Señorita Ashford, retenga todas mis llamadas para... La voz de Raven se detuvo cuando abrió la puerta de su oficina y la vio. ¿Qué haces aquí, Raven? Querida, la sonrisa de Victoria no vaciló. ¿Es esa forma de saludar a tu madre? Tú no eres mi madre. Cada palabra era precisa y mortal. Eres una mujer que comparte mi ADN y abandonó a sus hijos hace 20 años. Eso es todo. Cometí un error. Se acercó a él, con los tacones resonando en el suelo de mármol. Quiero enmendarlo. Después de 20 años, qué conveniente. La expresión de Raven podría haber congelado el sol. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Reconectar con mi hijo? ¿Volver a formar parte de tu vida? Su mirada se deslizó hacia mí. La señorita Ashford parece una chica encantadora. ¿Es tu asistente o algo más? Eso no es asunto tuyo. Todo lo que te concierne me concierne, querida. Te di a luz. Eso me da ciertos derechos.
Vi cómo Raven apretaba los puños. Era la primera vez que veía perder el control desde que Victoria había llegado. Algo se apretó en mi pecho al vislumbrar la vulnerabilidad que se escondía tras su ira. Aquí no tienes ningún derecho. Su voz bajó a ese tono peligroso y suave. Vete ahora o haré que seguridad te expulse. Raven, ahora. La sonrisa de Victoria finalmente se quebró. Me miró por última vez, con algo calculador en su expresión, y luego se dirigió hacia el ascensor. Después de que se fuera, Raven permaneció de pie en la puerta, mirando a la nada. Tenía los hombros rígidos y controlaba cuidadosamente su respiración. Señor Cavalcante, mantuve mi voz suave. ¿Va a cancelar mis citas de la tarde? Se volvió hacia su oficina. Trabajaré desde casa el resto del día. La puerta se cerró. Me senté en mi escritorio, mirando mi calendario cuidadosamente organizado, y me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Había pasado 23 meses viendo a Raven Cavalcante como mi jefe. Difícil, exigente, a veces imposible, pero en última instancia solo un trabajo, un sueldo, una relación profesional con límites claros. Pero el hombre que acababa de enfrentarse a su madre con una furia apenas contenida ya no era solo mi jefe. Era humano de una forma que nunca me había permitido reconocer. Vulnerable de una forma que hacía que mi instinto protector se disparara. Y en algún momento, sin darme cuenta exactamente cuándo, había empezado a preocuparme por él de una forma que no tenía nada que ver con la competencia profesional y todo que ver con el dolor crudo que había vislumbrado detrás de su perfecto control. Mi teléfono vibró. ¡Qué tontería! Sara, tenemos que hablar. He conocido a alguien. Esas palabras deberían haberme aliviado. En cambio, me provocaron una extraña sensación de aprensión, como si el universo acabara de mover piezas en un tablero en el que yo no sabía que estaba jugando. Cuéntame todo, le dije, aunque mi mirada seguía fija en la puerta cerrada de Raven. Celian se reunió conmigo en nuestra cafetería habitual esa noche, con una expresión de disculpa, pero esperanzada de una manera que nunca había visto antes. Se llama Margot. Vino a la tienda la semana pasada buscando un escritorio victoriano. No podía dejar de sonreír. Hablamos durante 3 horas. Es historiadora, especializada en literatura del siglo XIX. Es brillante y divertida. Y Sara, creo que esto podría ser real. Dejé mi café con leche con cuidado sobre la mesa. Eso es maravilloso, Cillian. Lo que significa que probablemente deberíamos poner fin a nuestro acuerdo. Se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano en un gesto de pura amistad. Has sido increíble. Me has salvado de interminables interrogatorios familiares y te estaré eternamente agradecido. Pero no puedo seguir fingiendo cuando hay alguien con quien realmente quiero salir. Por supuesto, sentí un gran alivio. Por supuesto que debes seguir adelante con esto. ¿Estás segura? Sus ojos buscaron los míos. Sé que es un momento delicado con todo lo que está pasando en tu trabajo. Tu jefe comprando mi edificio. Eso no es problema tuyo. Eso es entre Raven y yo. El nombre se me escapó con demasiada familiaridad. Silly levantó una ceja, pero no hizo ningún comentario. Terminamos nuestro café, hicimos planes para seguir siendo amigos y nos despedimos con un abrazo en la entrada del metro. Fue limpio y sencillo, exactamente como deben terminar las relaciones falsas. Sin dramas, sin sentimientos heridos, solo dos personas volviendo a sus vidas reales. Debería haberme sentido libre. En cambio, me sentí extrañamente desequilibrada, como si hubiera estado usando un apoyo para mantenerme erguida y de repente hubiera desaparecido. La revelación me golpeó en el metro de camino a casa. Durante 3 meses, había estado observando el comportamiento cada vez más posesivo de Raven y diciéndome a mí misma que era indeseable, inapropiado, algo que debía acabar. Había utilizado a Cillian como escudo para no reconocer la verdad. Los celos de Raven habían despertado en mí algo que llevaba 2 años ignorando decididamente. La forma en que mi pulso se aceleraba cuando él entraba en una habitación. La electricidad que crepitaba cuando su mano rozaba accidentalmente la mía al pasar documentos. La satisfacción que sentía cuando anticipaba perfectamente sus necesidades, ganándome ese raro destello de aprobación
en sus ojos gris tormenta. Lo había archivado todo bajo el orgullo profesional y la relación laboral eficiente. Pero sentada en ese vagón del metro, recordando la cruda vulnerabilidad de su rostro cuando apareció su madre, la forma en que me miró cuando pensó que yo no estaba disponible, ya no podía seguir mintiéndome a mí misma. En algún momento de los últimos 4 meses, desarrollé sentimientos por mi jefe que no tenían nada que ver con las hojas de cálculo y todo que ver con el hombre que se escondía bajo el hielo. El lunes por la mañana llegué a la oficina con un plan. Le diría a Raven la verdad sobre Silly, aclarar las cosas, y luego ¿qué? ¿Salir juntos? Eso era un campo minado de complicaciones, pero al menos actuaríamos con información honesta. Excepto que Raven no estaba allí. El señor Cavalcante está trabajando desde casa esta semana. Su jefe de seguridad, Marcus, me lo informó cuando le pregunté. Solo hará videoconferencias para asuntos urgentes. Esto no tenía precedentes. Raven trabajaba desde la oficina 6 días a la semana y solo atendía llamadas desde casa cuando viajaba. Algo iba mal. Pasé el lunes gestionando su agenda a distancia, atendiendo llamadas y manteniendo la empresa en funcionamiento con la misma fluidez de siempre. Pero el martes por la tarde, cuando ya había faltado a 3 reuniones importantes y respondía a mis correos electrónicos con monosílabos, mi preocupación superó a mi profesionalidad. Cogí un taxi hasta su ático. El edificio era tan intimidante como esperaba. Todo cristal y acero y un portero que me miró como si estuviera intentando entrar en Fort Knox. Di mi nombre, expliqué que era la asistente de Raven y que llevaba documentos urgentes, y me preparé para que me rechazaran. En cambio, el portero hizo una llamada y luego me indicó que pasara al ascensor. El señor Cavalcante le espera en el ático. El trayecto me pareció interminable. Tenía las manos sudorosas. Nunca había visto la casa de Raven. Nunca había vislumbrado su vida personal más allá de la imagen profesional cuidadosamente cultivada. Ahora estaba a punto de invadir su espacio privado con una confesión sobre una relación falsa y sentimientos reales, y no tenía ni idea de cómo reaccionaría. El ascensor se abrió directamente en su ático. Entré en un espacio que de alguna manera era exactamente y nada como esperaba. Ventanas modernas y minimalistas de suelo a techo con vistas a la ciudad, pero también libros por todas partes, un piano de cola en la esquina, obras de arte que sugerían un gusto real en lugar de una decoración interior cara. Señorita Ashford. Raven apareció de lo que supuse que era su despacho, vestido con pantalones negros y una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos. Era la imagen más informal que le había visto nunca. Y la escena hizo algo peligroso a mi compostura. Señor Cavalcante, me preocupé cuando no acudió a la reunión con Peterson. Marcus se está encargando de ello. Señaló hacia un sofá de cuero. No tenía por qué venir aquí. En realidad sí. Me quedé de pie porque hay algo que tengo que decirle, y he sido una cobarde al respecto durante demasiado tiempo. Su expresión cambió de forma casi imperceptible. De acuerdo. Silly y yo no estamos saliendo en realidad. Nunca lo hemos estado. Las palabras salieron a toda prisa. Su familia le estaba presionando para que sentara cabeza. Necesitaba una novia falsa para algunos eventos familiares. Le debía un favor. Eso es todo. Fue una actuación, nada real. Raven se quedó completamente inmóvil. Me has estado mintiendo. Sí, me obligué a mirarlo a los ojos. Y lo siento, pero nunca me preguntaste si era real. Simplemente aparecías por todas partes, compraste su edificio, me hacías trabajar hasta tarde. Me dejaste pensar. Su voz era peligrosamente suave. Durante 3 meses, me dejaste creer que estabas con él porque estabas loca. Mi propia frustración finalmente se desató. Rastreaste mi teléfono, acosaste a mis citas, usaste tu imperio para hostigar a un pequeño empresario, todo sin decirme ni una sola vez con palabras lo que querías. Lo que yo quería. Se acercó a mí con esa gracia depredadora. ¿Quieres saber lo que yo quería, señorita Ashford? Sí. De hecho, me encantaría tener algo de claridad porque, desde mi punto de vista, has pasado 4 meses complicándome la vida sin explicarme nunca por qué. Se detuvo tan cerca que pude sentir el calor que irradiaba.
Podía oler su colonia, cedro y algo más fuerte, más complejo. Quería saber por qué él conseguía hacerte reír cuando yo nunca lo había oído. ¿Por qué le sonreías de una forma en la que nunca me sonreías a mí? ¿Por qué, después de 2 años trabajando a mi lado, demostrando que eras indispensable, elegiste a otra persona en el momento en que decidiste vivir de verdad en lugar de simplemente existir? La cruda honestidad de su voz me dejó sin aliento. Quería entender qué tenía él que yo aparentemente carecía. ¿Qué le hacía merecedor de tu tiempo cuando él se aislaba, apretando la mandíbula? Cuando yo había sido demasiado ciego para verte como algo más que mi asistente hasta que alguien más lo hizo. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Nunca me miraste de esa manera, ni una sola vez en 2 años, porque soy tu jefe. Levantó la mano y la acercó a mi cara, pero sin llegar a tocarme, porque cruzar esa línea sería imperdonable, porque te merecías algo mejor que esto. Señaló vagamente hacia sí mismo. Que un hombre que es dueño de media ciudad y no es capaz de mostrar una honestidad emocional básica. Raven. Su nombre sonaba extraño y perfecto en mi boca. En realidad, no eres tan emocionalmente insensible como crees. Se le escapó una risa aguda y sin humor. No, amenacé el sustento de tu novio por celos. Seguí tus movimientos. Inventé razones para retenerte hasta tarde en la oficina solo para mantener la proximidad. Eso no es un comportamiento saludable, Sara. El apodo, la primera vez que lo había usado, me hizo sentir un nudo en el pecho. Tampoco era del todo desagradable. La confesión me costó caro. Pasé 4 meses diciéndome a mí mismo que estaba siendo inapropiada, que tus celos eran invasivos y controladores. Y todo eso era cierto. Pero también fue la única razón por la que empecé a fijarme en ti como algo más que mi sueldo. Sus ojos buscaron los míos. ¿Qué significa eso? Significa que pasé 2 años siendo excelente profesionalmente e invisible personalmente. Llegaba temprano, me quedaba hasta tarde, anticipaba tus necesidades con una precisión casi psíquica. Pero tú nunca me viste como algo más que una asistente particularmente eficiente hasta que alguien más lo hizo. Me obligué a ser tan honesta como él había sido. Y en algún momento, al verte perder la cabeza por una relación falsa, me di cuenta de que había desarrollado sentimientos muy reales por ti. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de implicaciones. Es una idea terrible, dijo Raven finalmente, pero su mano se había movido para acunar mi cara, su pulgar acariciando mi pómulo con una delicadeza devastadora. Soy tu jefe. La dinámica de poder es algo que podemos manejar si ambos queremos. Me incliné hacia su tacto, con el pulso acelerado. O podemos volver a fingir que esto no existe. Tú eliges. Si te toco ahora, su voz se volvió más grave, áspera por la necesidad contenida. No me detendré en un solo beso. He deseado esto durante demasiado tiempo como para ser moderado. Entonces no seas moderado. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera considerar sus implicaciones. Estoy cansada de la moderación, Raven. Estoy cansada de fingir. Entonces me besó. No fue un beso suave. Fueron 4 meses de deseo frustrado comprimidos en un solo momento. Su boca reclamó la mía con una intensidad que me hizo flaquear las rodillas. Sus manos se deslizaron por mi cabello, destrozando el cuidadoso peinado que me había hecho esa mañana. Mi espalda chocó contra la pared. ¿Cuándo nos habíamos movido? Su cuerpo se presionó contra el mío, sólido y abrumador, y era exactamente lo que había estado negando que quería. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, su frente descansó contra la mía. Si hacemos esto, dijo con voz entrecortada, todo cambia. Todo ya ha cambiado. Recorrí la línea afilada de su mandíbula con dedos temblorosos. Solo lo estamos reconociendo ahora. Mi madre, la incongruente, me hizo parpadear. Ella utilizará esto. Te utilizará a ti. Tiene talento para encontrar puntos débiles y explotarlos. Que lo intente. Me sorprendí a mí misma con la ferocidad de mi voz. Me he pasado toda la vida siendo subestimada. Es mi lugar favorito para actuar. Algo que podría haber sido orgullo brilló en sus ojos. Luego, preocupación. No sabes en qué te estás metiendo, Sara. Mi mundo.
Las cosas que he hecho para construir este imperio. He trabajado para ti durante 2 años. Catalogo tus reuniones, gestiono tu agenda, reviso tus contratos. No soy ingenua sobre lo que haces o cómo lo haces. Mantuve su mirada fija. Si lo fuera, habría huido en cuanto rastreaste mi teléfono. Una leve sonrisa tocó sus labios. Ninguna persona en su sano juicio habría afirmado nunca que la cordura era mi punto fuerte. Lo besé de nuevo, esta vez con más suavidad. Solo tenía habilidades organizativas y una devastadora capacidad para el sarcasmo. Su risa, genuina y cálida, era el sonido más hermoso que había oído jamás. Pasamos el resto de la tarde en su sofá, aprendiendo la geografía del otro más allá de lo profesional. Como sus manos, tan económicas en la oficina, se volvían reverentes cuando trazaban la curva de mi columna vertebral. Cómo mi risa, tan cuidadosamente guardada en el trabajo, brotaba con facilidad cuando él contaba historias de sus primeros días construyendo la empresa. Al anochecer, habíamos establecido nuevas reglas. Yo seguiría siendo su asistente. Era demasiado buena en eso como para abandonar el puesto, y él necesitaba a alguien en quien pudiera confiar sin reservas. Pero después del trabajo, nos pertenecíamos el uno al otro de una forma que no tenía nada que ver con los organigramas y todo que ver con la conexión que habíamos estado negando. Debería haber sido sencillo. No lo fue porque a la mañana siguiente, mientras estaba sentada en mi escritorio, revisando contratos con una expresión cuidadosamente profesional, con los labios aún hormigueando por el beso de despedida de Raven esa mañana, Victoria apareció de nuevo. Y esta vez no estaba sola. El hombre que acompañaba a Victoria era mayor, distinguido de una manera que hizo saltar todas las alarmas de mi instinto cuidadosamente afinado. Cabello plateado, traje caro, sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señorita Ashford, el saludo de Victoria tenía una calidez falsa. Qué alegría volver a verla. Este es Domenico Salvatore, un viejo amigo de la familia. El nombre Salvatore hizo que algo encajara en mi memoria. Lo había visto en contratos enterrados en el papeleo subsidiario de Cavalcante Holdings, un grupo de inversión que aparecía y desaparecía en la estructura corporativa, siempre lo suficientemente lejos como para evitar el escrutinio, pero lo suficientemente cerca como para tener influencia. Es un placer, dije con neutralidad, sin extender la mano. ¿Tiene una cita con el señor Cavalcante? No exactamente. La sonrisa de Salvatore se amplió, pero estoy seguro de que Raven sacará tiempo para la familia. Familia. La palabra fue cuidadosamente elegida, deliberadamente esperada. Pulsé el intercomunicador. Señor Cavalcante, Victoria Moretti y Domenico Salvatore están aquí para verle. La pausa antes de que Raven respondiera fue infinita, pero yo había aprendido a interpretar sus silencios. Este era de furia apenas contenida. Hágalos pasar. Abrí la puerta de su oficina. Raven estaba de pie detrás de su escritorio. Cada línea de su cuerpo irradiaba una amenaza controlada. Su mirada se posó en mí por un instante, comprobando que estaba bien antes de fijarse en los visitantes. «Tienen 5 minutos», dijo con tono seco. «Úsenlos sabiamente». Victoria se dispuso a sentarse. «Raven, querido, no hay necesidad de hostilidad. Domenico está aquí para discutir una oportunidad de negocio». «No». La única palabra cortó como una espada. «Sea cual sea el acuerdo que propongas, la respuesta es no». Salvatore se rió entre dientes y se sentó en la silla frente al escritorio de Raven, sin que nadie le invitara. «Aún no has oído las condiciones. No es necesario. Estás trabajando con ella». Hizo un gesto desdeñoso a Victoria, lo que significa que o bien planeas aprovechar los vínculos familiares para extorsionarme, o bien intentas recuperar influencia sobre Cavalcante Holdings mediante la manipulación sentimental. En cualquier caso, no me interesa. Y si te dijera, dijo Salvatore con suavidad, que tengo información sobre ciertas irregularidades en tus operaciones en el extranjero, nada delictivo, por supuesto, pero potencialmente embarazoso si se hiciera público. Sentí una furia fría apoderarse de mi pecho. Chantaje. Estaban intentando chantajear a Raven utilizando a su propia madre como punto de entrada. Fuera.
La voz de Raven bajó a ese tono peligroso y suave que, según había aprendido, significaba que alguien estaba a punto de enfrentarse a las consecuencias. Los dos, ahora. Raven, por favor. La máscara de Victoria se resquebrajó ligeramente, dejando ver la desesperación que se escondía debajo. Si me escucharas, hace 20 años te di la oportunidad de ser mi madre. Elegiste el dinero y el estatus por encima de tus hijos. Ahora apareces con esto. Miró a Salvatore con evidente disgusto, intentando extorsionarme utilizando mi propia empresa. Fuera. Salvatore se levantó lentamente. Esto no ha terminado, Cavalcante. Querrá reconsiderarlo. Señor Salvatore. Entré en la oficina con la misma voz firme que había oído a Raven utilizar al poner fin a negociaciones hostiles. Creo que el señor Cavalcante ha sido claro. Sus 5 minutos han terminado. ¿Llamo a seguridad o se marcha voluntariamente? Su mirada se volvió hacia mí, evaluadora y desagradable. ¿Y quién es usted? La persona que gestiona la agenda del señor Cavalcante, revisa todos los contratos y, lo que es más relevante, sabe dónde se almacenan todos los registros financieros de esta empresa. Sonreí sin calidez, incluidas las cuentas en el extranjero a las que se refiere, que, debo mencionar, audité personalmente el último trimestre y encontré que cumplían totalmente con la legislación internacional. Estaba fanfarroneando en parte, pero había aprendido de Raven que la confianza a veces vendía mejor las mentiras que los hechos. La sonrisa de Salvatore se tensó. Qué conveniente que el señor Cavalcante tenga una asistente tan minuciosa. ¿No es así? Mantuve su mirada fija. Ahora, como he dicho, seguridad o salida voluntaria. Victoria se acercó a Raven. La desesperación era ahora evidente. Raven, por favor, cometí errores, pero soy tu madre. Eso tiene que significar algo. No significa nada. La voz de Raven estaba vacía de emoción, de una forma que era, de alguna manera, peor que la ira. Tú elegiste abandonar ese papel. No puedes reclamarlo cuando te conviene económicamente. Pulsó un botón en su escritorio. Marcus apareció en la puerta en cuestión de segundos, su imponente figura llenando el espacio. Acompaña a las Ramoretti y al señor Salvatore al ascensor. Asegúrate de que entienden que no son bienvenidos en este edificio nunca más. Marcus los acompañó a la salida, Salvatore con dignidad y Victoria con protestas que resonaron en el pasillo. Yo me quedé en la puerta, observando cómo la fachada cuidadosamente controlada de Raven se resquebrajaba por los bordes. En el momento en que se cerró la puerta de la oficina, sus hombros se hundieron infinitesimalmente. ¿Estás bien?, le pregunté en voz baja. Estoy bien, pero sus manos temblaban ligeramente mientras se servía whisky del carrito del bar. Siento que hayas tenido que presenciar eso. No lo hagas. Me acerqué a él. Y no te disculpes por ella. Ella tomó sus decisiones. Está intentando utilizar viejas conexiones de antes de marcharse. Salvatore formaba parte del grupo de inversión original de mi padre, una de las personas que ayudó a sentar las bases antes de que mi padre rompiera relaciones. Se bebió el whisky de un trago. Está tan desesperada que utiliza su pasado como arma contra su propio hijo. El dolor que se escondía tras sus palabras me oprimió el pecho. Le quité el vaso vacío de la mano y lo dejé a un lado. Luego entrelacé mis dedos con los suyos. Lo volverá a intentar, le dije. La gente así siempre lo hace. Lo sé. Su pulgar trazó círculos en mi palma, buscando consuelo en ese pequeño gesto. Debería haber manejado su aparición en la gala de otra manera. Debería haberlo previsto. No se puede prever todo, Raven. Ni siquiera tú. Le apreté la mano. Pero puedes aceptar ayuda. Déjame ser tus segundos ojos en esto. Entonces me miró de verdad, y algo cambió en su expresión. Te enfrentaste a él, a Salvatore, a pesar de no saber exactamente lo que tenía. Sabía lo suficiente, y sabía que no te sentirías amenazada por algo legítimo. Me permití una pequeña sonrisa. Además, realmente audité esas cuentas en el extranjero. Están limpias, así que su influencia probablemente fuera inventada de todos modos. Apareció el fantasma de su sonrisa. Eres aterrador cuando quieres serlo. Aprendí de los mejores. Me incliné para besarlo suavemente.
Ahora, revisemos juntos esas cuentas y asegurémonos de que no hay nada oculto que pueda utilizarse en tu contra. Durante las semanas siguientes, Victoria intentó ponerse en contacto con Raven 3 veces más a través de abogados, de viejas conexiones familiares y de mensajes cada vez más desesperados que dejaba en mi escritorio y que yo simplemente borraba sin reenviarlos. Cada vez, la expresión de Raven se volvía cuidadosamente inexpresiva, su control era absoluto. Pero yo había aprendido a leer la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba la mandíbula. Nuestra relación se profundizó en los espacios tranquilos entre la gestión de crisis empresariales. Las noches tardías en su oficina se convirtieron en noches tardías en su ático. Mi cepillo de dientes apareció en su baño. Mi café preferido apareció misteriosamente en su cocina. Lo mantuvimos estrictamente separado de las horas de trabajo. En la oficina, yo seguía siendo la señorita Ashford. Él seguía siendo el señor Cavalcante. Nuestra profesionalidad era inexpugnable. Pero después del trabajo, conocí al hombre que se escondía detrás de su reputación. Cómo tocaba el piano cuando estaba estresado, moviendo los dedos sobre las teclas con la misma precisión que aplicaba a las adquisiciones hostiles. Cómo había aprendido a cocinar por su cuenta durante la escuela de negocios porque comer fuera significaba perder tiempo. Cómo el abandono de su madre había marcado todas las relaciones que había tenido desde entonces, haciendo que la confianza fuera algo que concedía con precisión quirúrgica a casi nadie. No sé cómo hacer esto, admitió una noche mientras yacíamos enredados en su sofá, con las luces de la ciudad extendiéndose bajo nosotros a través de los ventanales. Las relaciones, la vulnerabilidad. Soy bueno controlando y manteniendo la distancia, pero conmigo puedes dejar de controlarlo todo. Le acaricié la línea de la mandíbula, sintiendo la tensión que había allí. No voy a ir a ninguna parte, Raven. He visto lo peor de tu mundo y sigo aquí. No deberías estarlo. Pero sus brazos me abrazaron con más fuerza. Te mereces a alguien normal, alguien que no tenga enemigos que intenten chantajearlo a través de su propia madre. Lo normal está sobrevalorado. Prefiero lo brillante, lo posesivo y en ocasiones lo imposible. Lo besé suavemente, que por si no lo has notado, es exactamente lo que eres. Su risa fue tranquila pero genuina. En ocasiones imposible, al menos 2 veces por semana. Tus exigencias de chocolate suizo en locales que solo tienen belga, por ejemplo. Eso fue una vez, fueron 3 veces, pero ¿quién lleva la cuenta? Me recosté contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón. La cuestión es que sé exactamente quién eres, todo lo que eres, y elijo quedarme. Las palabras eran tanto una verdad como una promesa. Porque en algún momento de los últimos 6 meses, Raven Cavalcante se había convertido en algo más que mi jefe, más que el hombre peligroso que controlaba la mitad de la ciudad. Se había convertido en la persona que quería a mi lado, el compañero que me desafiaba y me apoyaba por igual. Pero el universo, como siempre, tenía complicaciones reservadas. 2 meses después del intento de chantaje, llegué al trabajo y encontré a Raven ya en su oficina, con una expresión más sombría que la que había visto desde la primera aparición de su madre. ¿Qué ha pasado?, le pregunté inmediatamente. Deslizó una carpeta por su escritorio. Salvatore. No se había rendido, solo había cambiado de táctica. Dentro había fotos, granuladas pero lo suficientemente claras, de varias reuniones de negocios que Raven había mantenido a lo largo de los años. Acuerdos que rozaban la legalidad, pero que nunca la traspasaban. Conversaciones con personas cuya reputación era menos impecable que la imagen pública que Raven había cultivado cuidadosamente. Nada de esto es ilegal, dijo Raven, pero sacadas de contexto, presentadas de la manera adecuada a las autoridades competentes, podrían desencadenar investigaciones que paralizarían a la empresa durante años. Dañarían nuestra reputación y nos costarían miles de millones. ¿Qué es lo que quiere? Un puesto en la junta directiva, el 20% del capital social de las filiales en el extranjero y que yo me reconciliara públicamente con mi madre. Una bonita historia de reunión familiar para rehabilitar su posición social. Me quedé mirando las fotos,
con la mente acelerada pensando en las opciones. Podríamos descubrir su farol, invitar a la investigación, demostrar que no hay nada, Sarah. La voz de Raven era suave pero firme. Incluso una investigación limpia daña la confianza. Los inversores entran en pánico. Los socios se ponen nerviosos. Salvatore sabe exactamente lo que está haciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Se quedó en silencio durante un largo momento. Entonces le daré lo que quiere. No. La palabra se me escapó antes de que pudiera detenerla. Raven, no puedes dejar que te manipulen así. Puedo si protege a la empresa. Si protege, se detuvo, pero yo escuché lo que no dijo. Si te protege a ti, porque en algún momento de nuestra relación, yo me había convertido en una vulnerabilidad. Algo que Victoria y Salvatore podrían aprovechar si descubrían la verdad. Y la descubrirían tarde o temprano. Los secretos nunca permanecían ocultos en su mundo. Hay otra opción, dije lentamente, mientras se me ocurría una idea. Dejamos que crean que están ganando mientras preparamos un contraataque. Necesitaré acceder a los antecedentes de Salvatore, sus negocios, sus conexiones con Victoria, antes de que ella dejara a tu padre. Los ojos de Raven se agudizaron. ¿En qué estás pensando? Que las personas que intentan chantajear suelen tener sus propios secretos, y yo soy muy buena encontrando cosas que la gente quiere mantener ocultas. Mantuve la mirada fija en él. Dame 2 semanas. Si no encuentro nada, puedes darle a Salvatore su puesto en la junta, pero déjame intentarlo primero. Por un momento pensé que se negaría. Luego asintió lentamente. 2 semanas. Pero Sara, ten cuidado. Estas personas no son enemigos corporativos que juegan con educación. Si se dan cuenta de que los estás investigando, me subestimarán. Sonreí con más confianza de la que sentía. Es mi ventaja favorita. Lo que siguió fueron las 2 semanas más intensas de mi vida profesional. Trabajé en 3 empleos simultáneamente, gestionando la agenda de Raven y las operaciones de la empresa durante el horario laboral, llevando a cabo mi investigación fuera del horario laboral y manteniendo nuestra relación en los momentos robados entre medias. Descubrí que los registros financieros de Salvatore mostraban irregularidades que él había ocultado cuidadosamente. Cuentas en el extranjero, empresas ficticias, inversiones en negocios que no resistían un escrutinio. Y lo que es más importante, encontré la conexión con Victoria. Ella le había estado proporcionando información sobre las operaciones de Cavalcante Holdings desde antes de dejar al padre de Raven, posicionándose como espía a largo plazo para una facción rival dentro del grupo de inversión original. El abandono de hace 20 años no había sido para buscar una vida mejor. Había sido para sacar provecho en el momento justo con información privilegiada que vender. El día 13, recopilé todo en un dossier que haría llorar de alegría a cualquier periodista de investigación. Entonces hice algo que Raven nunca habría hecho. Llamé directamente a Victoria. Señorita Ashford, su voz era fría. ¿A qué debo este placer inesperado? Tengo información que usted y el señor Salvatore querrán ver. Reúnase conmigo mañana a las 2 p.m. en el Riverside Café. Venga sola, y si me niego, entregaré esta información al FBI, a la SEC y a todos los periodistas financieros importantes de la ciudad. Usted decide. Colgué antes de que pudiera responder, con las manos ligeramente temblorosas. Lo que estaba haciendo era arriesgado, reunirme con ella sin que Raven lo supiera, sin refuerzos, pero necesitaba ver su cara cuando le revelara lo que había descubierto. A la tarde siguiente, me senté en una mesa de la esquina del café, con el expediente en un sobresellado delante de mí. Victoria llegó puntualmente, impecablemente vestida, con una expresión cuidadosamente neutra. Señorita Ashford, o es usted muy valiente o muy imprudente. Se sentó en la silla frente a mí. Raven no sabe que está aquí, ¿verdad? Lo que Raven sabe o no sabe ya no es asunto suyo. Empujé el sobre por la mesa. Ábralo. Ella lo hizo. Observé su rostro mientras procesaba el contenido, los registros financieros, el registro de comunicaciones que mostraba su larga relación con Salvatore. La prueba de que su abandono había sido una traición calculada y no una elección trágica. ¿De dónde ha sacado esto? Su voz era tensa.
Soy muy bueno encontrando cosas que la gente quiere mantener ocultas. Como mencioné antes, me incliné hacia adelante. Esto es lo que va a pasar. Tú y Salvatore vais a desaparecer. No más intentos de chantaje. No más contacto con Raven. No más aprovechamiento de las conexiones familiares para obtener beneficios económicos. A cambio, no compartiré esta información con las autoridades, que estarían muy interesadas en tus décadas de espionaje corporativo. No puedes demostrarlo. Claro que puedo. Ya lo he verificado con 3 fuentes independientes. Sonreí sin calidez. Soy la asistente ejecutiva de Raven Cavalcanti. ¿De verdad crees que habría venido a esta reunión sin estar absolutamente segura? Victoria me miró fijamente, con una mezcla de cálculo y furia en los ojos. Él eligió. Bueno, eres tan despiadada como él. No, yo protejo a las personas que quiero. Hay una diferencia. Me levanté. Tienes 24 horas para contactar con Salvatore y poner fin a cualquier acuerdo que tuvieras. Después de eso, haré algunas llamadas muy interesantes. La dejé allí sentada, con el corazón latiéndome con fuerza, pero con paso firme. Solo cuando me alejé 3 manzanas me permití enviar un mensaje a Raven. Está solucionado. Te lo explicaré esta noche. Su respuesta fue inmediata. ¿Estás a salvo? Sí. Reúnete conmigo en tu casa dentro de 1 hora. Allí estaré. Cuando llegué a su ático, Raven estaba dando vueltas como un depredador enjaulado. Se volvió hacia mí en cuanto entré. ¿Qué has hecho? Le conté todo. La investigación, las pruebas, la reunión con su madre, el ultimátum. Él escuchó sin interrumpir, con una expresión indescifrable. Cuando terminé, se hizo el silencio entre nosotros. Has corrido un riesgo importante, dijo finalmente. Sé que Victoria podría haberlo hecho. Podría haberlo hecho. Se detuvo y se pasó la mano por el pelo con frustración. Sarah, si te hubiera pasado algo por mi pasado, no ha pasado nada. Me acerqué a él y le cogí la cara entre las manos. Y aunque hubiera pasado algo, yo elegí esto. Elegí protegerte como tú me has protegido desde el principio. Sus ojos buscaron los míos. Desde el principio. ¿Crees que no me di cuenta de cómo colocaste mi escritorio para que tuviera la mejor luz natural? ¿Cómo programaste mis evaluaciones para que siempre incluyeran aumentos? El hecho de que soy la única asistente en la historia de la empresa a la que has mantenido durante más de 6 meses. Sonreí suavemente. Me protegías mucho antes de admitir que te importaba, Raven. Por fin me di cuenta. Entonces me besó. Feroz, desesperado y agradecido, todo a la vez. Cuando nos separamos, apoyó su frente contra la mía. No más investigaciones en solitario. No más amenazas de chantaje en solitario. Le respondí, trato hecho. Se apartó para mirarme bien, aunque debo mencionar que tus habilidades como investigador son aterradoras. Aprendí de la mejor. Repetí mis palabras de hacía meses. Ahora, ¿qué te parece si destruimos esos archivos con los que Salvatore te amenazaba solo para estar seguros? Ya lo he hecho. Los incineré al día siguiente de que me los mostrara. Ante mi mirada de sorpresa, sonrió levemente. Nunca iba a dejar que ganaran. Sarah solo estaba ganando tiempo para averiguar cuál era la decisión correcta. ¿Y cuál era la decisión correcta? Al parecer, dejar que tú te encargaras. Me rodeó con sus brazos. Nota para mí misma, nunca subestimar a mi asistente. Tu asistente y novia, le corregí. Mi asistente, novia y, si me lo permites, compañera en todos los sentidos que importan. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, con implicaciones sobre un futuro contra el que ambos habíamos dejado de luchar. Te lo permitiré, dije en voz baja, con una condición. Dime cuál. La próxima vez que alguien intente chantajearte, lo manejaremos juntos. No me protejas más de tu mundo, Raven. Ahora estoy en él por elección propia. Déjame quedarme. Su sonrisa era sincera y espontánea. Es imposible discutir contigo. Lo sé. Es una de mis mejores cualidades. Fiel a mi amenaza, Victoria y Salvatore desaparecieron de nuestras vidas. No más intentos de contacto, no más chantajes, no más utilizar el pasado como arma.
Entregué mis pruebas a un periodista financiero de confianza con instrucciones de publicarlas solo si volvían a aparecer. Un seguro que los mantenía a una distancia cómoda. Los meses siguientes fueron los más estables que había vivido desde que empecé en Cavalcante Holdings. Nuestra dinámica profesional seguía siendo impecable. En la oficina, yo seguía siendo la eficiente señorita Ashford, que se anticipaba a todas las necesidades, y él seguía siendo el exigente señor Cavalcante, que no aceptaba nada menos que la perfección. Pero después del trabajo, construimos algo que se parecía mucho a una vida real. Me mudé a su ático poco a poco, un cajón aquí, una estantería allá, hasta que un día me di cuenta de que no había vuelto a mi apartamento en 3 semanas. Mi compañera de piso encontró un nuevo lugar. Reenvié oficialmente mi correo y Raven, que nunca había compartido espacio con nadie, se adaptó con sorprendente elegancia a tener a otra persona en su mundo cuidadosamente ordenado. Aprendimos los ritmos del otro, cómo él necesitaba silencio por las mañanas y conversación por las noches, cómo yo necesitaba café antes de interactuar con otras personas y prefería cocinar a pedir comida, cómo ambos trabajábamos mejor juntos en la encimera de su cocina, con los portátiles abiertos, robándonos besos de vez en cuando entre contratos. 8 meses después de la gala en la que todo cambió, Cillian llamó con noticias. Él y Margot se habían comprometido. Quiero que vayan los dos, dijo, con una alegría contagiosa incluso por teléfono. Margot conoce toda la historia de las citas falsas. Le parece divertidísima. Quiere conocer a la mujer que me salvó de los interrogatorios de mi familia. La fiesta de compromiso fue pequeña e íntima, celebrada en la nueva tienda de antigüedades de Sicien, la que le ayudé a encontrar después de la racha de adquisiciones de Raven. Margot era tal y como Silly la había descrito, brillante, divertida y claramente enamorada de él, de una forma que me hizo sentir algo cálido en el pecho. Raven vino conmigo, con la mano en mi espalda, su presencia llamando la atención incluso en un ambiente informal. La abuela de Cillian nos vio inmediatamente. Así que este es el novio, dijo, con los ojos brillantes de diversión cómplice, el que causó todo ese delicioso drama en la gala. ¿Elena? Dijo Raven con auténtica calidez al saludarla. Me alegro de volver a verte. Oh, ahora os tuteáis, dijo ella riendo, encantada. ¡Qué maravilla! Aunque debo decir, jovencito, que tus celos eran bastante evidentes para quienes lo estábamos observando. Raven tuvo la delicadeza de parecer ligeramente avergonzado. Yo no lo estaba. Él sí, intervine, salvándolo de seguir enredándose. Dolorosamente, obviamente celoso. En realidad fue bastante entretenido. Para ti, tal vez. Pero él sonreía mientras lo decía, deslizando sus brazos alrededor de mi cintura con fácil posesividad. Lo mantengo por una preocupación estratégica por el bienestar de mi asistente. Sigue diciéndote eso, jefe. Nos mezclamos con los invitados de la fiesta. Raven se sentía sorprendentemente cómodo en ese ambiente informal. Lo vi cautivar a los parientes de Silly, hablar de muebles antiguos con Margot y, lo más sorprendente, reírse genuinamente de una de las historias de Cillian sobre cenas familiares desastrosas. Gracias, dijo Cilly en voz baja al encontrarme sola junto a la mesa de bebidas. Por todo, lo de salir juntos fingidamente me llevó a Margot, y miró a Raven al otro lado de la sala. Al parecer, a ti también te llevó a algo bueno. Así es, seguí su mirada y vi a Raven escuchando atentamente a una de las tías de Cillian, con una expresión más interesada que simplemente educada. Aunque todavía no estoy del todo segura de cómo hemos llegado hasta aquí. Por los celos, al parecer, y por tu devastadora capacidad para el sarcasmo. Silly sonrió. Resulta que esos son unos cimientos excelentes para una relación. ¿Quién lo hubiera dicho? La velada terminó tranquilamente. Raven y yo volvimos a su ático. Nuestro ático ahora supuse en un cómodo silencio. Pero cuando entramos en el ascensor me atrajo hacia él, con una expresión repentinamente seria. Hay algo que tengo que decirte. Se me hizo un nudo en el estómago. Suena siniestro. No siniestro, solo importante.
Las puertas del ascensor se abrieron en su piso. Me llevó dentro y luego me guió hasta las ventanas con vistas a la ciudad. He estado trabajando en algo, reestructurando ciertos aspectos de mis operaciones comerciales. ¿Reestructurando cómo? Rompiendo lazos con los elementos más cuestionables, las inversiones que rozan la legalidad, las asociaciones con personas cuyos métodos no puedo respaldar por completo, construyendo algo que sea completamente legítimo, completamente limpio. Se volvió para mirarme de frente, porque quiero un futuro en el que no haya que mirar constantemente por encima del hombro, y porque te mereces algo mejor que un socio cuyos negocios te quitan el sueño. Lo miré fijamente, procesando la información. Raven, no tienes que cambiar toda tu operación por mí. No lo hago solo por ti, lo hago por nosotros. Porque lo que tenemos, lo que estamos construyendo, es más importante que mantener un imperio construido sobre compromisos morales. Levantó las manos para acariciar mi rostro. Me hiciste desear algo diferente, Sara. Algo mejor. La sinceridad cruda de su voz me hizo un nudo en la garganta. Debió de ser complicado. Era necesario y sigue siéndolo. Tardaremos otro año en completar la transición. Pero quería que lo supieras. Quería que entendieras que estoy eligiendo esto. Eligiéndonos a nosotros. Eligiendo una versión de mí mismo que sea digna de lo que tú me has dado. Me puse de puntillas para besarlo, volcando todo lo que sentía en ese contacto. Cuando nos separamos, sonreía a través de las lágrimas que amenazaban con brotar. Siempre has sido digno, hombre imposible. Solo necesitabas creerlo tú mismo. Estoy empezando a hacerlo. Su pulgar recorrió suavemente mi pómulo, en gran parte porque sigues insistiendo en ello, a pesar de las pruebas significativas que indican lo contrario. Eso no es una prueba. Esa es la narrativa de tu madre, y ambos sabemos que ella es una narradora poco fiable. Su risa fue suave. Cierto. Nos quedamos allí, junto a la ventana, con la ciudad extendiéndose bajo nosotros como posibilidades tangibles. Y entonces Raven se alejó, regresando un momento después con una pequeña caja de terciopelo. Mi corazón se detuvo. Antes de que te asustes, dijo, sin abrirla todavía. Esto no es una propuesta. No exactamente. No exactamente. Es una pregunta. Una que no necesito que respondas esta noche ni siquiera este mes, pero que quería hacerte mientras aún tenía el valor. Finalmente abrió la caja, revelando un anillo. Elegante, sencillo, exactamente lo que yo habría elegido para mí si hubiera tenido que elegir. Cuando estés lista, si estás lista, ¿considerarías pasar tu vida con alguien tan imposible como yo? Las lágrimas que había estado conteniendo se derramaron. Es la peor propuesta de matrimonio que he oído nunca. Soy consciente de que la honestidad emocional no es mi fuerte, como tú me has señalado a menudo, pero él sonreía, vulnerable y esperanzado, de una forma que me encogió el corazón. Entonces, ¿eso es un piénsalo o un ni en 1 millón de años? ¿O es un vas a obligarme a decir que sí sin siquiera hacerme la pregunta adecuada, hombre perezoso y exasperante? Le quité la caja y examiné el anillo. Banda de platino, un solo diamante, elegancia discreta. Pero como parece que no puedo resistirme a ti, ni siquiera en tus peores momentos, sí, cuando ambos estemos preparados, su sonrisa, rara, genuina, sin reservas, valió la pena cada momento complicado que nos había llevado a estar aquí. Me deslizó el anillo en el dedo y luego me atrajo hacia él. Te quiero, dijo simplemente. Era la primera vez que pronunciaba esas palabras en voz alta. Lo sé. Al ver cómo levantaba una ceja, me eché a reír. Lo sé desde hace meses. Solo necesitabas tiempo para darte cuenta. ¿Cómo lo sabías? Porque compraste un edificio entero para sabotear el negocio de mi novio falso. Eso no es celos normales, Raven. Es amor disfrazado de posesividad territorial. En mi defensa, diré que en aquel momento no me di cuenta de la diferencia. No, estabas demasiado ocupada rastreando mi teléfono y apareciendo en restaurantes. Le acaricié la línea de la mandíbula con cariño. Pero te perdono, sobre todo porque tus celos completamente irracionales son lo que finalmente me hizo fijarme en ti. Así que estás diciendo que le debo toda nuestra relación a una mala gestión emocional
y a un comportamiento casi acosador? Básicamente, sí. Le besé suavemente, aunque prefiero pensar en ello como un interés apasionado expresado a través de medios profundamente inapropiados. Una forma mucho mejor de expresarlo. Tengo excelentes habilidades organizativas, ¿recuerdas? Incluyendo reorganizar verdades incómodas en narrativas aceptables. Sus brazos me abrazaron con fuerza. ¿Qué hice para merecerte? Perdiste la cabeza por una relación falsa y me hiciste trabajar hasta tarde durante 3 meses seguidos por celos. Al parecer, ese es mi lenguaje amoroso. Lo anotaré para futuras referencias. Nos quedamos allí, en la ventana, abrazados, con el anillo en mi dedo reflejando la luz. No era tradicional, nada de lo nuestro lo era, pero era honesto, real, construido sobre una base de respeto profesional que se había transformado en algo infinitamente más complejo y valioso. Un año después, nos casamos en la azotea de Cavalcante Holdings, el edificio donde habíamos pasado 2 años orbitando el uno alrededor del otro sin vernos realmente, donde los celos finalmente nos habían abierto los ojos, donde habíamos construido algo que comenzó con hojas de cálculo y terminó con el para siempre. Celian estaba allí con Margot, ahora embarazada de su primer hijo. Elena asistió con auténtica alegría, habiendo perdonado hacía tiempo a Raven por su agresiva adquisición de la ubicación original de la tienda de su nieto. Incluso Marcus, el siempre serio jefe de seguridad de Raven, esbozó una sonrisa durante la ceremonia. Llevaba un vestido sencillo, elegante pero práctico, porque nunca había sido de las que les gustaban las exhibiciones elaboradas. Raven llevaba su traje gris carbón habitual, pero con una modificación, un pañuelo de bolsillo burdeos, a juego con el vestido que yo llevaba en la gala, en la que todo cambió. «Lo recuerdas», murmuré mientras estábamos ante el oficiante. «Lo recuerdo todo». Su mano apretó la mía. Ese vestido, tu sarcasmo cuando te pregunté por tu vida sentimental, la forma en que me miraste como si estuviera completamente loco. Estabas completamente loca. Estabas celoso, corrigió con una pequeña sonrisa. Hay una diferencia, una pequeña. El oficiante carraspeó suavemente, recordándonos que teníamos público. Intercambiamos nuestros votos. Yo había escrito los míos. Él se había memorizado los suyos y prometió que seguiríamos eligiéndonos mutuamente a pesar de las complicaciones y los conflictos y de los ocasionales ataques de posesividad irracional. Cuando me besó, fue presenciado por la ciudad que siempre había sido su reino y que ahora se convertía en el nuestro. En la recepción, Celian brindó por Sarah y Raven, que demostraron que las mejores relaciones comienzan con celos completamente locos y evolucionan hacia algo parecido a la cordura. Que vuestro futuro contenga más cordura que vuestro comienzo. Improbable, respondí entre las risas generales. Pero al menos nunca será aburrido, añadió Raven, rodeándome la cintura con el brazo. Más tarde, mientras bailábamos bajo las estrellas y las luces de colores, me susurró al oído. ¿Te arrepientes de la complicada forma en que empezamos? Ni por un segundo. Me incliné hacia atrás para mirarlo. Si no hubieras perdido la cabeza por Pian, quizá nunca me habría dado cuenta de que estaba enamorada de ti. A veces, el comienzo desordenado es lo que hace que el destino importe. Hablaba como alguien que ha pasado demasiado tiempo organizando mis divagaciones filosóficas en pensamientos coherentes. Alguien tiene que hacerlo. Si te dejaran a tu aire, te limitarías a mirar mal a la gente para que te entendieran. Su risa retumbó en su pecho y llegó al mío. Cierto. Nos balanceamos juntos, rodeados de gente que nos importaba, construyendo el siguiente capítulo de una historia que había comenzado con celos y había florecido en algo que ninguno de los dos había buscado, pero que ambos necesitábamos. En algún lugar entre la multitud, vi a mi antiguo yo. La mujer que había llegado agotada al trabajo, que había pasado 2 años siendo invisible profesionalmente, que había aceptado fingir salir con un amigo y que, sin querer, había despertado en su jefe algo que ninguno de los dos podía ignorar. Ella no habría creído este final. Habría pensado que era imposible que el frío y exigente señor Cavalcante
pudiera transformarse en el hombre que ahora me abrazaba como si fuera todo su mundo. Pero las cosas imposibles sucedían cuando los celos rompían las fachadas cuidadosamente mantenidas. Cuando el control perfecto se rompe para revelar los sentimientos más profundos. Cuando dos personas que han estado orbitando la una alrededor de la otra finalmente chocan y descubren que el impacto era exactamente lo que necesitaban. Te quiero. Lo repetí porque esas palabras nunca dejaban de parecerme milagrosas. Lo sé, respondió Raven, robándome la frase con una sonrisa. Me lo has dicho aproximadamente 8,000 veces desde que finalmente lo dije por primera vez, y te lo diré 8,000 más. Acostúmbrate. Cuento con ello. Me besó suavemente y luego añadió contra mis labios. Para que conste, yo también te quiero. Por si no quedó suficientemente claro, cuando compré un edificio entero para sabotear a tu falso novio, era una pista sutil. Sí, sutil, ¿verdad? Me hizo girar suavemente bajo las luces. Mi esposa, la maestra del eufemismo devastador. Tu esposa, repetí, saboreando las palabras. Me gusta cómo suena eso. Bien, porque ahora estás atrapada conmigo. ¿Alguna vez lo dudaste? Rastreas mi teléfono, ¿recuerdas? Solo por motivos de seguridad. Sigue diciéndote eso, jefe. Ya no soy tu jefe, soy tu marido. Eres ambas cosas y en ocasiones imposible y perfecta tal y como eres. Me besó de nuevo, esta vez más profundamente, sin importarle el público. Cuando nos separamos, apoyó su frente contra la mía. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? ¿Por verme? ¿Por quedarte? ¿Por hacerme querer ser mejor que el hombre que creía que tenía que ser? Gracias, respondí, por perder la cabeza por una relación falsa y hacerme darme cuenta de lo que había estado delante de mí todo el tiempo. Así que, en esencia, ambos estamos agradeciendo a los celos, a mi devastadora capacidad para el sarcasmo y a tu completa incapacidad para expresar emociones como un ser humano normal. Sonreí. Somos un desastre, Raven. Del mejor tipo. Me atrajo hacia él. Del tipo que funciona. Y funcionó contra todo pronóstico, a pesar del complicado comienzo. A través de los celos, el chantaje y las madres entrometidas, funcionó. Porque a veces las historias complicadas son las mejores. A veces, un comienzo equivocado conduce a un final acertado. A veces hay que perder el control por completo antes de poder encontrar exactamente lo que se estaba buscando. Y a veces, solo a veces, la respuesta a la pregunta que no sabías que estabas haciendo llega en forma de un hombre imposible que rastrea tu teléfono y compra de edificios, y finalmente aprende a decir te quiero en voz alta, aunque le lleve 8 meses y un novio falso conseguirlo.